Lo que veníamos discutiendo y peleando y frustrándonos los cruceños, no teníamos un proyecto completo de la revitalización del área histórica de la ciudad. Y resulta que don Hasib Calú y doña Mariela Saavedra Menacho, para hacer su tesis y su maestría en Italia, en el Instituto Politécnico de Milán, fundado en 1863 en la Escuela de Arquitectura Urbanística, han hecho un proyecto, que es este de aquí, que se llama Revitalizando el Centro Histórico, digamos así, de Santa Cruz de la Sierra. ¿Se puede ver? Sí, ahí está. Bien, lo vamos a hablar porque ella va a poder explicárnoslo mejor. Él va a hablar menos porque tiene problemas todavía, hace 3 meses que está en Santa Cruz y no habla bien el español, pero si quieres intervenir, puedes intervenir. Lo entiende perfectamente y ella sabe hablar bien. Es hija de nuestro queridísimo Pepe Saavedra, así que me gustó muchísimo saber que habían hecho un trabajo porque es lo que estaban. Te cuento que estaban esperando los vecinos del centro esto. Hay un grupo de vecinos del centro con los que te voy a contactar luego para que puedas conversar y mostrarles qué es lo que tenés, porque por lo que yo he visto tu trabajo es muy completo. Comenzá, por favor. Sentite libre. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nosotros hicimos nuestro estudio de la maestría de tesis sobre un proyecto de revitalización urbana para el centro histórico de Santa Cruz. Comenzamos primero con un marco histórico de todo lo que ya había en Santa Cruz, o sea, desde la fundación de Santa Cruz y todos los eventos, todos los planos reguladores, todo escribiéndolo, basándonos en las bibliografías de todos los libros que han sido escritos. Y después pasamos a ver un poco el fenómeno que pasa en Santa Cruz, ¿no? Cómo Santa Cruz se volvió la ciudad más poblada de Bolivia y se creó como toda esta metrópolis, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cuál fue la tendencia basada en los datos oficiales, que son los únicos que eran los del 2012. Claro. Entonces, ¿cómo fue que la migración fue que hubo una tendencia de migración hacia Santa Cruz que creó que hay un crecimiento muy desmesurado de la ciudad, ¿no? Yeah. Que en realidad los planos reguladores no abastecían, no pudieron abastecer. En una oportunidad el arquitecto Oscar Barberí Suárez dijo, la ciudad se dibuja a ella misma, y él era director del plan regulador, y cuando llegó al plan regulador se dio cuenta de la magnitud del trabajo, lo mismo que estás diciendo vos, solo que él dijo, la ciudad se dibuja a ella misma. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ajá, porque fue tan rápido que no daba para poder controlar este crecimiento, ¿no? Y eso causó que durante los años las entidades públicas tengan que concentrarse en abastecer a las nuevas centralidades, y el centro histórico quedó un poco, de a poco fue quedado abandonado durante varios años. ¿Sí? Sí. Entonces esa es una de las mayores problemáticas que tiene el centro histórico. Ya hay una tendencia muy grande de este abandono que ya ha causado que haya 76 edificaciones abandonadas, ha causado también que los negocios se muevan a otros lados. Hasta es evidente porque hay letreros que ponen... Es la muerte económica del centro. Sí, y también poblacional, no solo económica, porque económica de los negocios, que sí, hasta se ven los letreros que dicen nos movimos a Las Brisas, nos movimos a Alventura, y también se ve cómo también las personas han dejado de vivir. Durante las generaciones ya los jóvenes ya dejaron de vivir en el centro, y se ve también aquí, se puede probar la tendencia aquí en este... Ponelo por favor estos cuadros que te mostramos, Orlando. Estos cuadros. Entonces ya. Aquí se puede ver también cómo... Ahí están mostrándolo. Ya. Cómo esta tendencia es evidente, ¿no? Cómo este es un estudio del libro de El cuadro de la izquierda es el trabajo de... Ana Carola Traverso en su libro El Proyecto Cruceño, que se basaba en los datos del Techín de 1956. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo ahora, si comparamos con este estudio que hicimos de los datos oficiales del censo del 2012, cómo ya hace
10 años, más de 10 años, se veía esta tendencia de despoblamiento del centro. Contale a la gente esto de aquí. ¿Cuánto había el 56 y cuánto hay por hectárea? Ajá. En el 56 habían entre 50 a 100 personas por hectárea que vivían en el centro. Entonces en cada manzano vivían entre 51 y 100 personas. Y ahora en la zona donde es residencial es donde es la que tiene menor población, que es de 26 a 50 personas por hectárea. O sea, bajó a la mitad. Bajó a la mitad. Y las únicas que se mantuvieron más o menos fueron la zona de los hospitales y la zona de los pozos, que es donde están los mercados. Y mira vos que ya hay muchos edificios residenciales en altura y aún así no y equipara. aún así no equipara la cantidad de personas, porque igual el centro, como está hoy en día, no está apto para vivir. No da las condiciones agradables para poder vivirlo. También hicimos un cálculo de cuánto era el área verde por habitante en el centro. ¿Cuánto era? Entonces hay solo 2.8 metros cuadrados de área verde por habitante en el centro. 2.8, nada más. Solo eso. De acuerdo a las organizaciones mundiales de salud debería ser 9. Entonces solo tenemos 2.8 en todo el centro. Y en realidad aquí se ve, es evidente, ¿no? Solo tenemos la plaza, algunas pequeñas placitas y después que el Parque Arenales, la Plaza Colón. Pero después de eso, Pero acá la Plaza Colón tiene 2 árboles. Claro, entonces no suma mucho. Entonces hace que los árboles ayudan a absorber toda la contaminación aérea, la contaminación. Y los árboles que están en el también. centro, en las calles, son muy pocos también. Son muy pocos y también gradualmente los han estado sacando, ¿no? Por lo que sus raíces son invasivas y prefieren quitarlos para que no arruinen las aceras. Vos conocés muchos países, conocés Argentina, conocés Italia. Las raíces, por más invasivas que sean, no las tocan, ¿no? Sí, o sea, se puede solo darles el espacio y se puede seguir diseñando, no es un problema, ¿no? Por eso también en la propuesta proponemos la rearbolización del centro. Rehabilitación del centro. Rearbolización. Y arborización. Arbolización del centro. Tengo buenas noticias para vos. Hay un proyectito que vamos a ver si podemos llegar a las más altas autoridades municipales para que se haga esto. Sí, wow, súper. Ese que van a arbolizar todas las áreas. Sí. Ah, hermoso. Sí, es un proyecto que estamos persiguiendo con alguna gente amiga. Sí. Sigamos. Bueno, y después de eso seguimos hicimos una serie de análisis un poco para entender cuál era el estado que estaba en el centro, el estado en que estaba el centro, y de las mayores problemáticas que encontramos era que las edificaciones abandonadas. Hay 76 edificaciones abandonadas en el centro. Entonces eso causa que toda la inseguridad, que causa un ambiente no seguro para vivir, un ambiente no amigable para el peatón para que pueda caminar por las galerías porque se están cayendo. Y esto también es a causa de que no han habido los incentivos municipales para que esta gente que tiene estas casas las pueda mantener, las pueda continuar manteniéndola, ¿no? Porque una casa histórica también tiene un costo elevado para poder conservarla. Sí. ¿No? Por el tipo de materiales que tiene, necesita una constante... La última vez que hubo una oportunidad de hacer lo que vos estás diciendo era la de la Avenida del Papa. Y hay una casa que está entre tus fotografías, esa que te mostré, la que está en en calle René Moreno y esquina New Flor Chávez. Esa, aquí está. Bueno, esta casa, como gran cosa lo que hicieron fue ponerle venestas y pintarla de blanco para que no se vea feo. Yo pegué el grito al cielo, no les importó y ahora se está cayendo. Como puedes ver, las venestas se están cayendo. Sí, las vi. También cuando estábamos haciendo el relevo ya estaba en un estado tan peligroso de caminar que las tuvieron que clausurar esa esquina, por lo que todo se estaba cayendo, no había estos ladrillos, recién los habían subido porque se estaba entrando la gente. Entonces sí, es terrible, hay una necesidad de poder un poco recuperar estas casas y crear incentivos para que esto pueda
volver a ¿Ustedes funcionar. tienen incluso en la tesis el plan de incentivos de todo esto? Tenemos un plan de estrategias de cómo se podría hacer. Y, o sea, los incentivos tendrían que ser de parte del municipio, como, no sé, omisión de impuestos, o ver cómo de alguna manera se podrían crear alianzas público-privadas, ¿no?, entre ellos para poder incentivar este tipo de acciones, ¿no?, para que puedan las casas de una volverse más activas, volver a activarse como era antes, ¿no?, porque aquí también... ¿Conoces casos de centros que se hayan reactivado? Sí, hay muchos casos de centros que se han reactivado y muchos, digamos, por ejemplo, en San Telmo, en Argentina, esa zona era una zona que estaba en un tipo de grado y se agarraron de la cultura del tango, ¿no? Y lo volvieron un centro cultural muy fuerte. Entonces de ahí empezaron a haber más actividades culturales que ayudaron a que toda esa zona se revalorice y vuelva a tener la vida que tenía antes, ¿no? Y eso entre muchas otras que pasa, porque en realidad todas las ciudades que crecen a esta velocidad tienen esta tendencia de que su centro gradualmente... ¿Por qué eso? Por la falta de atención hacia el centro histórico. Entonces, como crece mucho, hay que enfocarse en las otras centralidades que tiene el municipio, no puede controlar todo y de ahí se queda un poco abandonado, ¿no? Y de ahí entonces... ¿Pero por qué eso lo afecta al propietario que decide irse? ¿O no? Porque las otras zonas son más atractivas, tienen más beneficios, tienen muchas más cosas, ¿no? Y al municipio, o sea, es un error también que lo dejen abandonado el centro y eso hace que vaya deteriorándose, que no haya mucho cuidado, no haya mantenimiento. Entonces hay muchos malvivientes. Hay muchos malvivientes. Entonces todos esos crean un ambiente y crean un antagonismo hacia esa zona. En muchas ciudades se vuelven las zonas rojas de la ciudad, es el centro histórico, antes de que hagan un proyecto de revitalización para poder volverlo a activar, con incentivos también pueden ser incentivos como que el municipio compre esas casas, las arregle, las vuelva a hacer y después las vendan. O sea, se pueda volver a vender o incentivar de diferentes maneras con alianzas público-privadas para poder... Para poder redarle otra vida, una vida económica, una vida cultural, diferentes tipos de actividades. Vos me decís que la pared que queda en lo que fue Gran Pasaje, que fue una de las casas de don Ambrosio Villarruel, un hombre muy, muy rico en Santa Cruz, que solo tiene una pared que está a la vuelta de la plaza, ahí a una cuadra. Ajá, la casa Ortiz, ¿no? Exactamente, al lado de la casa de Peregrino Ortiz, exactamente. Vos me decías que es una oportunidad de hacer algo con ella. Aprovechar la fachada. Uno puede aprovechar la fachada, aprovechar de esa hermosa fachada que tiene. Sí, ¿no? Y atrás es un parqueo, ¿no? La vuelta un parqueo. Eso podría volverse tranquilamente un edificio residencial, un edificio cultural, un edificio con actividades económicas, todo respetando la parte de atrás y viendo cómo se puede uno unir a la fachada histórica. Eso hay varios ejemplos, cómo tratan con la fachada histórica y dependiendo de cómo uno trata con ese tipo de preservación, uno puede elegir si unirse, crear una separación, diferentes tipos de soluciones arquitectónicas que se pueden hacer y pueden crear un ambiente hermoso y cómo poder resaltar el valor arquitectónico de esa fachada. Está el caso del Banco de Crédito. El Banco de Crédito tiene una fachada muy antigua, o muy vieja en todo caso, por ahí no es antigua, y tiene un espacio y después viene el banco ya con su edificación moderna. También, esa es una de las opciones que se pueden hacer también, porque también de acuerdo a la ley para poder respetar la escala humana que tiene, uno solo puede ir hasta 12.5 metros de altura. Después si uno quiere crecer más, sí hay que tener irse hacia adentro para que uno siga sintiendo el centro como una casa, ¿no? Siga sintiendo el centro a la escala humana, una escala más para el peatón, más para poder caminarlo y disfrutarlo, no como una mega ciudad. Porque también el centro histórico es donde está nuestra identidad, ¿no? Es donde está todo de donde vinimos, está ahí en el centro histórico. Entonces hay que ponerlo en valor y no intentar irse más por las tendencias más modernas.
hay que valorar lo que es nuestro. ¿Cuántos estilos tiene Santa Cruz? Tiene mucho. ¿Santa Cruz o el centro histórico? El centro histórico. Bueno, el centro Estilos arquitectónicos, digamos. Hay el madera, hay el neoclásico, hay el how do you say it? ecléctico. Ecléctico, el compacto. Entonces hay diferentes tipos, ¿no? ¿Cómo comenzó la casa histórica? ¿Cómo comenzó el Pauichi? O sea, todo comenzó con el Pauichi, ¿no? Que fue la primera tipología de casas que hubieron. Que eran unas casas más simples, que era una habitación y ya tenía su punilla, que era como su área externa. Exactamente. ¿No? Y después empezaron a configurarse en diferentes maneras, ¿no? Entonces habían 2 habitaciones y la punilla en el medio, y fueron diferentes. Todos estos datos son basados en el libro de Víctor Hugo Limpias, que él es uno que tiene la mayor parte de la documentación de los estilos arquitectónicos en Santa Cruz. No, además no hay duda que lo has leído, has leído mucho sobre el tema. Sí. Y después viene cuando ya la ciudad empieza a volver el centro se vuelve a consolidarse un poco más, empiezan a aparecer las casas compactas, que son como casitas de barro, pero están una al lado de la otra, y empiezan a crearse se empiezan a formar los manzanos. Y después ya vienen las casas con galería, que en realidad para mí esta es la que hermosa, ¿no? son las más hermosas, y son las que de verdad uno siente que es Santa Cruz. O sea, ese fue el sentimiento que nosotros nos dio cuando estábamos estudiando. Es como que la casa con galería es la que más nos identifica. Esta es la fraternidad de tu padre. Sí. Sí, que también tiene un proyecto de preservación muy lindo. Bellísimo. Hermoso. Lo que demuestra que se puede. Que demuestra que se puede, El arquitecto Cronenberg, él nos mostró, porque él fue el que lo hizo, ¿no? Y nos mostró cómo hasta reutilizó el aljibe para hacer una cava de vino abajo, así todo súper. Entonces, hay la forma de poder ponerlo en valor, ¿no? No es imposible. Es más bien bastante fácil, porque ya conocemos nuestra historia, entonces podemos reinterpretarla para poder reutilizarla. Y después hay los otros 2 estilos, que son unos estilos más que vinieron por la globalización de los inmigrantes que vinieron desde afuera. Entonces ya el estilo neoclásico y ecléctico son unos estilos más universales, porque fueron de los 50 para acá. Sí, y fueron, ¿cómo se dice?, inspirados por las ciudades de Buenos Aires, de Belén. Entonces ya no fueron tan locales, ¿no? Vinieron de constructores que emigraron hasta Santa Cruz y empezaron a hacer este tipo de construcciones. El Altillo, entre el Altillo y de la calle Sucre, esquina Murillo, y el museo donde está la licenciada Peña, hay muchos años, hay una gran diferencia entre los dos, ¿no? En la forma de la construcción y toda esta cosa. Sí. El que está en el Museo de Historia es un edificio ecléctico, que ya es uno de los últimos estilos que está en el Centro Histórico de Santa Cruz. Y el del Altillo 1900i, ¿no? El otro 1008i. Sí, este es el del estilo de madera, ¿no? Con los balcones de madera, el que más yo creo que es el más tradicional nuestro, porque no se encuentra en todos lados. Sí. Just have a comment if you can translate. It's so interesting that in the center, that when you walk through history, because if you see, through time they try to adapt the columns, the gallery, and a different type of architecture. Where the neoclassic try to apply it, and the Madeira style they applied it, and the eclectic style, but they failed to apply it, but they created something. So like once you walk through the city, like you see different type of history that it's been through it. Entonces, como es interesante cuando uno lo camina el centro, como los estilos van cambiando, pero más o menos como que la galería continúa, ¿no? Entonces se ve, o sea, bueno, aparte del ecléctico, que sí es una fachada recta, pero uno la camina a la galería de madera, después se va a la neoclásica y sigue con el mismo lenguaje. Y hasta algunas que aplicaron bien las normas que fueron hechas en los años 80, a finales de los años 80,
las edificaciones modernas aplican también la galería Se aplica, continua. o sea, es recuperable, más fácil de Es lo que uno recuperable, piensa. porque en ¿Te realidad... pido un corte? Sí, sí. ¿Ya? ¿Tenés tiempo, no? Sí. Porque tenés una exposición hoy día, ¿dónde? En el Altillo Beni. Ok, dale.